Neurociencia y el gen de la espiritualidad. Una percepción diferente de la naturaleza del Creador. ¿Vive Dios en el cerebro? Mito o realidad. Por Johanna Ben Acherheim. Introducción. Este libro empezó como un proyecto de investigación dentro del campo de la psicología experimental, y está enfocado en buscar la raíz principal de lo que genera la mayoría de enfermedades que sufre la mente. El hombre, desde que empezó a tener uso de razón, siempre se ha preguntado sobre el origen y propósito de su existencia. Durante milenios en diferentes culturas y lugares del mundo esta búsqueda lo ha llevado siempre a la misma respuesta: el Creador. Muchos científicos, arqueólogos y estudiosos de la fe lo han buscado de diferentes formas, desde los orígenes del universo, hasta los lugares más recónditos del planeta, sin darse cuenta de que éste se encontraba en el interior del ser humano, dotándole de la fuerza necesaria para conectar la energía de la mente con la materia física del cerebro. Mi intención es unificar conceptos científicos y espirituales para mostrar una percepción diferente de la naturaleza del Creador. La neurociencia está en expansión y está despertando interés por la evolución del cerebro humano. En el campo de la neurología y la neuropsicología es muy común escuchar sobre la neuroespiritualidad. Esta corriente de la neurociencia nos habla de la capacidad del cerebro para producir experiencias religiosas o espirituales. Estas experiencias transpersonales van acompañadas de un poco de encanto, de chispa divina, revelaciones, fe religiosa y todo tipo de creencias místicas. Según estudios de la neuropsicología, está comprobado que estas experiencias se activan cuando se estimulan ciertas estructuras cerebrales que hacen parte del sistema límbico o sistema emocional. La espiritualidad es natural cuando la persona siente la necesidad de acercarse a Dios, pero se puede inducir al cerebro por diferentes vías artificiales. Las sustancias enteógenas las encontramos en la naturaleza y modifican los estados de conciencia. Solo se necesita un poco de psilocibina para que las personas sientan el deseo de creer en un ser superior. También se puede inducir o estimular por aparatos eléctricos, en este caso electrodos conectados al cerebro por estimulación magnética transcraneal, usada por primera vez en el año 1985 por Anthony Barker en el Departamento de Medicina Física de la Universidad de Sheffield. Cuando la espiritualidad se genera por vía natural, se crea una conexión especial con la naturaleza, y esta a su vez con la energía vital del universo y las diferentes formas de vida. Pero cuando esta llega por personas con mentalidad religiosa, fanática, o fundamentalista, surgen sectas que pueden acabar con la salud mental produciendo estrés, fobias, manías, trastornos de personalidad, bipolaridad y depresión. La mente no solo se ve afectada por creencias extrañas, también se da por malformaciones genéticas hereditarias, y accidentes craneoencefálicos. Yo me atrevo a plantear otra manera en que se puede enfermar la mente. Y es por el desequilibrio que existe a la hora de interpretar la dualidad del bien y del mal. Esto altera la conducta, haciendo que las personas todo el tiempo estén emitiendo juicios y calificando todo a su alrededor, de manera negativa y dañina. La mayoría de veces están en contra o a favor de alguna ideología, lo que los coloca siempre en los extremos de la balanza. Este pensamiento radical impide buscar el equilibrio, epicentro de paz interior del ser humano. Según tradiciones orientales de la antigüedad que hablan de los primeros humanos en la Tierra, nos cuentan que estos hombres no estaban influenciados por la ciencia del conocimiento del bien y el mal, y sus características fisiológicas y mentales eran muy diferentes a las que conocemos actualmente. Profundizaré en esto más adelante. Algo importante que debemos entender, es que la dualidad está plasmada en todo el universo. Por esta razón es que existe una tendencia muy alta a la bipolaridad, y la dispara a la mala interpretación que le damos a los conceptos del bien y el mal. Después de analizar e investigar diferentes líneas de pensamiento humano, entre los que se encuentran el realismo, subjetivismo, idealismo, positivismo, escepticismo, dogmatismo, empirismo, existencialismo y humanismo, he llegado a pensar que la mayoría de males a los que está expuesta la mente se dan por muchos factores, pero uno que salta a la vista es la cantidad de información almacenada en la memoria que no está clara, o simplemente no se entienden los conceptos por no tener una definición correcta.
Si este es el caso de muchas personas, la distorsión que surge en el momento de interpretar la realidad hace que nuevas ideologías y creencias salgan y se propaguen por diferentes lugares, permitiendo que algunos se conviertan en fundadores o seguidores de religiones y movimientos con tendencias fundamentalistas. Estas organizaciones son responsables de la mayoría de guerras y atrocidades que se cometen en este mundo. La consecuencia la vemos en la descomposición social que vivimos actualmente. Lo preocupante es cuando los creyentes descubren que han sido engañados con ideas que no son ciertas. Esta desilusión trae consigo estados alterados de la conciencia cuando se encuentran solos y desorientados. Algunos pierden el sentido de la vida, también se pierde tiempo y dinero. En la actualidad existen fundaciones y centros de rehabilitación para víctimas de sectas. En un alto porcentaje, la mayoría de las personas interpretan su realidad con sufrimiento y dolor debido a una programación mental influenciada por medios de comunicación con tendencia a ser amarillistas. Otros porque sus creencias fueron impuestas, y el sentimiento de culpa les hace vulnerables a pertenecer a algún grupo religioso. La influencia de la sugestión es grande y está enfocada en ideologías y creencias que en su mayoría no son ciertas y son solo creaciones de hombres. La idea es incorporar una forma diferente de pensar que genere más libertad y equilibrio a la hora de tomar decisiones. Los diferentes estudios en el área de la neurociencia juegan un papel importante pues nos proporcionan herramientas importantes en cuanto a la comprensión del funcionamiento del cerebro, para mejorar la calidad de vida y convivencia de las personas. Pero hay algo que es importante y pienso que ha sido uno de los puntos más controversiales entre la ciencia y la religión. Es el concepto que tenemos de Dios. Ya es muy común escuchar entre científicos y físicos cuánticos decir, creemos en la existencia de Dios, pero no estamos de acuerdo con el concepto que tiene de él la religión. Un cerebro con dos naturalezas juntas en un solo lugar, bien y mal, mezclados en los pensamientos e ideas, complica un poco las cosas a la hora de definir a un ser inmortal, infinito, que representa el todo. La idea que tenemos del Creador, al igual que la mayoría de creencias e ideologías, las hemos interpretado de forma errada porque no tenemos conciencia de nosotros mismos e interpretamos la realidad en medio de un mundo caótico, lleno de miedos, dudas e inseguridades. Consecuentemente, mucha gente habla de lo que no conoce y actúa de manera inconsciente. Algo que he aprendido y experimentado en 15 años estudiando la cultura oriental, y que además he visto en personas a mi alrededor, es que, entre más logremos entender la naturaleza del Creador, más nos vamos a conectar con nuestro ser interior, y la percepción que tenemos de la realidad cada vez será más clara, real, consciente y profunda en nuestras vidas. Capítulo 1. Neurociencia y el cerebro. La neurociencia cognitiva es un área científica que va de la mano con la psicología experimental y se ocupa de los componentes más profundos de la cognición. Está encaminada hacia la comprensión de los procesos de la mente y sus consecuencias en la conducta humana. La neurociencia nos ayuda a entender estos procesos y cómo están formadas las diferentes estructuras mentales. Necesitamos saber o por lo menos tener una idea de cómo funciona el cerebro, cómo procesa la información, y qué clase de programación manejamos, para saber hasta qué punto somos conscientes de nuestra existencia. Es clave para las personas tener una idea o conocer un poco cómo funciona el cerebro y qué relación tiene con la mente. Esto nos da una ventaja, porque si conocemos sus funciones básicas, le sacaremos un mejor provecho. Es como cuando no leemos el manual de un aparato electrónico y lo utilizamos porque tenemos una idea de cómo se conectan los cables, y para qué sirven ciertos botones. Es más fácil de esta forma. Pero cuando leemos el manual, obtendremos mejores resultados y podremos darle un mejor manejo. De la misma forma ocurre con el cerebro. Si no conocemos sus procesos básicos, tendremos que experimentar y aprender por la vía difícil. La neurología es fundamental para entender cómo funciona nuestro cerebro, y cómo se forman las diferentes redes neuronales, las áreas de Brodmann, para poder identificar en qué zona se manifiesta la espiritualidad, la parte auditiva, la sensorial y todas las demás que tienen que ver con la parte cognitiva. La memoria en el cerebro permite almacenar la información que hemos recibido durante el transcurso de nuestra vida. Otra zona clave es el funcionamiento del sustrato neural, una de las piezas claves a la hora de interpretar la realidad.
Existen por lo menos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Cada vez que experimentamos o aprendemos algo nuevo, se van creando diferentes redes neuronales, gracias a la función de la sinapsis, que es la comunicación entre las neuronas. Cuando practicamos algo varias veces, los caminos neuronales se van engrosando y con el tiempo se convierten en hábitos. Podemos crearlos todo el tiempo. Todo lo que podemos observar a nuestro alrededor, la mayoría de cosas, salieron de una mente humana. De la programación mental depende el rol que vamos a desarrollar en nuestras vidas, en nuestra familia, trabajo, o el aporte que le podamos dar al mundo. Si la mente está mal programada, estás condenado a hacer lo que digan los demás, y lo más probable es que desconozcas el propósito de tu vida en este lugar. Es conveniente empezar a entender este funcionamiento para así reprogramar la mente creando nuevas redes neuronales. Según experimentos que se han desarrollado en el campo de neurociencia, cuando aprendemos algún idioma o aceptamos alguna creencia, este aprendizaje se vuelve una práctica. Si lo hacemos por espacio de 21 días, se convertirá en un hábito. Aproximadamente en este espacio, las neuronas se consolidan entre sí. El cerebro produce diferentes químicos por la fricción entre las neuronas, y estos afectan directa e indirectamente nuestras emociones. Esto nos permite entender en qué dirección se mueve nuestra mente en el momento de interpretar la realidad dualista del universo. En el campo de la neuropsicología es importante tener en cuenta las lesiones o daños en la estructura del sistema nervioso central, fuente de energía. Su mal funcionamiento puede terminar en enfermedades. Es importante mirar las consecuencias de estas enfermedades degenerativas, y cómo podemos cambiar la mentalidad del paciente creando nuevas redes neuronales. Desde la parte experimental se puede trabajar con el efecto placebo y la influencia de la sugestión, en el caso de pacientes terminales. Pero la solución de la mayoría de trastornos que sufre la mente se puede encontrar buscando un punto medio que permita el equilibrio en la dualidad, es decir, buscar la manera de centrar los pensamientos y condicionarlos para el mejoramiento por la vía mental del paciente. Otra área fundamental en las neurociencias es la neurobiología. De ella he tomado como referencia a Deanna Mer, un genetista famoso que encontró un gen al que llamó MA2, la sigla del transportador de la monoamina vesicular número 2, más conocido como el gen de Dios, pero en realidad se está hablando del gen que produce la espiritualidad. Este gen produce cambios de monoamina, sustancia que agudiza los sentidos para que las personas puedan experimentar o ver algo que otros no pueden. Muchas personas en un buen nivel de espiritualidad pueden experimentar cosas sobrenaturales, otros por sugestión solo en lo que quieren ver. La psilocibina es la sustancia química que hace que una persona se interese por las cosas espirituales. La ausencia de la misma hace que algunos sean escépticos e incrédulos. Esto quiere decir que la espiritualidad la podemos recibir como una enseñanza o práctica, pero también puede ser inducida por esta sustancia química, que se encuentra principalmente en algunas especies de hongos. A lo largo de la historia han surgido culturas que alcanzaron la iniciación espiritual, pero no se sabe si esto ocurrió por información genética que fue heredada, por el entorno donde se encontraban o por haber ingerido psilocibina. Cualquiera que sea la causa, lo cierto es que la especie humana siempre, desde su origen, ha buscado conectarse o siente la necesidad de creer en algo superior. Más adelante explicaré la diferencia entre los seres espirituales que han surgido a lo largo de la historia y la gran diferencia con los hombres religiosos. Espiritualidad y religiosidad son palabras muy diferentes. La neurobiología nos muestra por medio de experimentos de laboratorio en qué región del cerebro se genera la espiritualidad, y qué neurotransmisor la produce. Por eso es importante saber qué efectos negativos tienen las ideologías falsas o erradas en la conducta de las personas, y sus efectos a largo plazo. En el campo del misticismo existen muchas experiencias sobrenaturales con sus respectivas interpretaciones. En algunos casos son mentiras y en otros no. Pero hay creencias que han formado controversia y que cuentan con un número notable de seguidores. Entre ellas, está la ideología judeocristiana. Sucesos como la transfiguración de Jesús frente a 2 de sus discípulos, la zarza que habló con Moisés, el cruce del Mar Rojo, Elías haciendo llover fuego para quemar a los profetas de Baal, las frases del profeta Mahoma,
La historia de Buda, sin contar con las historias de los indios americanos, los mayas, y algunas tribus de África, que tenían muchos ritos y visiones con el humo que sacaban de la naturaleza. Lo extraordinario es que estas experiencias místicas se encuentran en la misma zona del cerebro donde se experimentan las alucinaciones por drogas y hongos. Esto quiere decir que hay una parte del cerebro que fue diseñada para experimentar fenómenos sobrenaturales sin importar su procedencia o naturaleza. La subjetividad en la fe y la interpretación que se da libremente de las escrituras, ha dado pie al nacimiento de nuevas religiones con sus respectivos ritos y creencias nuevas. En otras partes del mundo se ha despertado curiosidad espiritual debido a descubrimientos de rollos antiguos, pergaminos egipcios, el hallazgo de las tablillas sumerias, entre muchos otros, permitiendo la proliferación de nuevas creencias. Existen más de 3000 religiones en el mundo. Cada una argumenta que es la verdadera y que las demás están equivocadas. Esta lucha por probar quién tiene la verdad o quiénes siguen la mentira, hace parte de la problemática social, generando muchas polémicas en la mente humana. Por esta razón, tendré en cuenta la neuroespiritualidad. Esta está relacionada con la neuroteología, que a su vez estudia las reacciones químicas que producen las neuronas frente a la subjetividad espiritual. Lo que pensamos que es Dios, es muy probable que el concepto, noción o idea de Dios como energía universal se origine en el cerebro, ya que éste funciona gracias a esa energía vital superior a la nuestra. Pero el concepto que tiene la religión sobre Dios es diferente. Es muy común escuchar a las personas decir: todas las religiones creen en el mismo Dios, pero esto no es verdad. Si fuera un solo Dios, tendría un solo nombre, sería una sola creencia. Un pensamiento y una práctica colectiva alineada y consolidada en algo real y verdadero, la fuente infinita que generó la existencia en todo el universo. Este Dios no tiene personalidad, porque no es humano, por lo consiguiente no tiene boca, ni manos, ni nada que se parezca a un humano. Los experimentos que se han realizado con neuroimágenes muestran que los dioses de las diferentes religiones están condicionados a la programación que tiene el creyente. Los budistas relacionan sus creencias a símbolos e imágenes, y lo más posible es que vean a Buda, los cristianos ven a Jesucristo o a la Virgen María, y así sucesivamente. Otra historia será, si un budista ve a Jesucristo, o un monje budista ve a Mahoma. Esto solo nos muestra una verdad: el cerebro es una máquina biológica que procesa información y la almacena, sin importar que esta información sea verdadera o falsa. Lo que sí le ha ocurrido a miles de personas en todo el mundo, es que han tenido visiones sobre sucesos futuros que después se hacen realidad. Estas premoniciones hacen pensar acerca de la posibilidad de que el futuro ya esté escrito. Si se le preguntara a un niño de 5 años sobre Dios o el concepto que tiene de él, y de alguna forma pudiéramos viajar por el tiempo, y hacerle la misma pregunta a diferentes personas a lo largo de la historia, nos encontraríamos que las respuestas siempre van a estar condicionadas por varios factores como la cultura, la edad, el nivel de inteligencia, y la época. Lo más relevante es que el ser humano, desde el momento en que fue creado o evolucionado, siente la necesidad de creer en un ser superior a él. ¿Pero qué es verdaderamente Dios? ¿O cómo ha percibido el ser humano a su creador? Algo que hay que tener en cuenta es que existe una fuente de energía que formó todo en el universo, y por tanto existen un sinnúmero de inteligencias y formas de vida en el universo. El hombre antiguo, por su programación primitiva, describía lo que veía de una manera diferente. Vamos a suponer que Moisés, en la Biblia, ve una nave extraterrestre. ¿Cuáles serían las palabras de Moisés para describir una nave, sin el lenguaje tecnológico que tenemos en la actualidad? Si ve un aparato que se mueve en el aire, con lo primero que lo va a relacionar es con un ave. La mente lo hace por asociación o referencia. Ahora, la noción un aparato que además de volar hace ruido y emite una luz fuerte capaz de iluminar varios metros a su alrededor, es fácil de comprender para nosotros porque nacimos en esta época y en medio de esta tecnología. Pero ¿qué pasa con una persona que no tiene conocimiento de nuestro mundo actual? Si este relato fuera cierto, Moisés estaría frente a una experiencia desconocida para su época, enfrentado a un fenómeno que superaba su comprensión. Es decir, que se encontraba frente a un ser superior a él, al cual pudo llamar Dios o dioses. También ángeles.
El profeta bíblico ve una esfera luminosa girando y se refiere a ella con palabras de su época, dice que hacía un estruendo como muchos relámpagos y botaba fuego. Para nosotros tal vez sería como una turbina o el motor de un avión. También hace referencia a un ser semejante a un ser humano sentado en un trono, en un altar de cristal. Para nosotros podría ser un piloto con su traje y su casco, en una cabina de vidrio. La idea no es especular si en realidad esto sucedió así o no, sino enfocarnos en la percepción que tenían las personas antiguas y cómo lo describían en su época. No solo estamos hablando de Medio Oriente, ya que esto sucedió en varias partes del mundo. Por ejemplo, en los indígenas en Centroamérica, y en la India. Así se formaron la mayoría de creencias que tenemos en la actualidad. Independientemente de que sean ciertas, son una gran influencia en la vida de las personas a lo largo de la historia. Lo que interesa tener claro es entender qué o quién es la fuente como energía vital del universo, y quiénes son los seres superiores a nosotros que llamamos dioses. Esta mezcla de creencias, sumadas a las que han sido creadas por seres humanos, es uno de los conflictos más grandes a la hora de interpretar la dualidad entre el bien y el mal. La siguiente gráfica nos ayuda a entender mejor lo que sucedió en el origen antes de la teoría del Big Bang, teniendo en cuenta que esta teoría está ubicada en el segundo dibujo como la manifestación o explosión de la fuente. El primer dibujo de la figura 1 representa la fuente, origen de todas las cosas que pueden existir. En el comienzo, antes de la manifestación, todo estaba contenido en un solo lugar. Podemos decir que era la nada infinita o la totalidad de la energía creadora. Cuando esta energía se manifiesta o sale de su círculo es cuando puede decirse que hay una manifestación o explosión de energía creadora. Consecuentemente, todo lo que empieza a formarse en el universo es solo un reflejo fuera de la esencia, y como tal adquiere una naturaleza diferente por estar afuera y ser un reflejo de la fuente. El tercer dibujo de la figura 1 nos muestra que todo lo que sale de la fuente es solo un reflejo de la esencia. Un buen ejemplo sería cuando nos miramos en un espejo. Nosotros somos la persona real, con todas las características que tenemos los seres humanos, pero lo que vemos en el espejo es solo una ilusión o reflejo de lo que somos, nos muestra exactamente cómo somos, pero dentro de ese reflejo no hay carne, ni músculos. Nosotros podemos hablar y nuestro corazón palpitar, pero la imagen del espejo no puede generar ondas sonoras, ni campos de energía. En el cuarto dibujo de la figura 1 encontramos la dualidad, una parte de energía de la fuente, y una parte de la ilusión o reflejo. Podríamos suponer que esta es la materia prima de la que está compuesto nuestro universo, dos energías opuestas pero unidas en diminutas partículas. Puede decirse entonces que todo en el universo está impregnado de dualidad. Este hecho crea un gran interrogante. Si todos los seres de este universo estamos formados por partículas que contienen la dualidad, ¿por qué las especies del universo tenemos la tendencia a inclinarnos al bien o al mal, a crear o a destruir? Lo que puede colegirse de esto es que la dualidad se manifiesta en dos planos. La energía, que fluye y se transforma en la materia física. Y la materia que produce energía, corazón, o cerebro. Por otro lado, tenemos la energía que no necesita manifestarse en un cuerpo físico hecho de dualidad, ya que su cuerpo o naturaleza están hechos de luz directamente de la fuente. Por último tenemos el quinto dibujo de la figura 1, que muestra nuestro universo, más oscuridad que luz. Vamos a suponer que tenemos una nave que puede viajar a miles de años luz, y nos vamos a encontrar con más oscuridad. Sabemos que existen soles miles de veces más grande que el nuestro y el mismo solo es una pequeña luz en este universo inmenso, que parece ser infinito. Gracias a las partículas duales, la mayoría de las especies de este universo tenemos la sensación de la energía fuente en nuestra mente. Estamos hechos de energía. Cada célula, cada neurona, el corazón, cada tejido. Esa energía vital, nos permite pensar que somos reales en nuestro interior, pero cuando utilizamos los sentidos para conectarnos con lo que está afuera de nosotros, la dualidad se manifiesta y pensamos que estamos separados los unos de los otros. Hablamos de colores, olores, sonidos y cosas materiales que en realidad son una interpretación de la energía del cerebro. No son más que una separación o reflejo, como sucedió con la esencia y su manifestación.
En otras palabras, existen seres que fueron creados en la oscuridad, es su esencia y naturaleza, fueron creados para destruir, ese es su propósito en el universo. También existen los seres de luz que fueron creados para evolucionar, son co-creadores, constructores. Estos seres los encontramos en todas las especies. Estamos impregnados de dualidad. Por esta razón, cuando interpretamos la dualidad del bien y el mal, desde el punto de vista de la ciencia, pensamos en el cerebro, las neuronas conectándose entre sí, con sus campos de energía. La energía fuente hace que el cerebro, por medio de los sentidos, interprete la realidad. Por eso algunos científicos creen que Dios sí existe, pero que dista mucho del Dios que se habla en las religiones. Si miramos la interpretación de la dualidad desde el punto de vista de las creencias religiosas, a lo que destruye le llaman diablo o Satán, y lo que crea el orden y da vida espiritual lo llaman Dios. Pero, como se mencionó anteriormente, este concepto está manipulado y mal interpretado, lo que hace que surjan pensamientos contradictorios y confusos que alteren la correcta forma de pensar. Entender bien el concepto de interpretar la dualidad adecuadamente, puede ayudar a cualquier persona a desarrollar su instinto, en el caso de la psicología forense. Si el nivel de conciencia del psicólogo es elevado, podría entrevistar a un asesino, podría discernir en su ser interior si este ser realmente es un asesino que disfruta matando, o es un ser que mató a otro sin tener conciencia de las consecuencias de lo que hacía. Las madres lo llaman sexto sentido, otros le dicen discernimiento, pero lo cierto es que muchas personas nacen con este don, otros simplemente lo desarrollan a lo largo de su vida. Nota. La neuroimagenología funcional se ocupa de la medición del cerebro durante una actividad psicológica. La mente es un campo magnético que se puede medir o ver por medio de un electroencefalograma que permite revisar la actividad cerebral, o con un sistema diferente llamado magnetoencefalograma, que lee los campos de actividad neuronal, sin necesidad de cables, pues todo el tiempo el cerebro está emitiendo ondas cerebrales hacia el exterior. Creencias, pensamientos, e intenciones. Energía mental. En los años 80 se empezó a hablar de la teoría del caos. La influencia caótica es aquella energía que desestabiliza el proceso normal de energía, haciendo que el sistema nervioso se altere, creando temor, miedo y pánico en el momento de llevar a cabo un pensamiento, un diálogo o cuando vamos a realizar alguna tarea. Los monjes tibetanos han desarrollado el córtex visual de su lóbulo frontal, ya que su meditación está enfocada en objetos sagrados. Las monjas católicas de más de 50 años de servicio presentaron actividad en la zona verbal, debido a las innumerables repeticiones al rezar el rosario. Cuando se incrementa la actividad en el lóbulo frontal, increíblemente el lóbulo parietal disminuye su función. Entre más sea la profundidad de la oración o la meditación, más disminuye su función hasta desconectarse con el mundo exterior. La función del lóbulo parietal es regular nuestra conexión con lo que nos rodea exteriormente. Pensamiento positivo. Crea reacciones químicas saludables en el cuerpo. Pensamientos negativos. Crean reacciones químicas dañinas al organismo. La naturaleza del creador dentro y fuera de nosotros. Otro punto de controversia entre la ciencia y la religión es el de si Dios está dentro o fuera del cerebro. Esto genera cuestionamientos como: ¿Dios creó al hombre? ¿O el hombre creó a Dios? Lo primero que debemos estudiar es cuál es el concepto que tiene la ciencia de Dios, y cuál es el concepto que maneja la religión. Es fundamental saber cómo funciona el cerebro, para así poder tener una idea más clara, y saber con exactitud a qué le llamamos Dios. Esa sería una buena pregunta: ¿a qué le llamamos Dios? A la energía que hace posible la existencia del ser humano, en este caso, los impulsos eléctricos que producen las células, las neuronas, el corazón, y la sangre. O le llamamos Dios al concepto que han formado algunas personas cuando interpretan la dualidad del bien y el mal, en las diferentes culturas y creencias. El cuerpo humano funciona gracias a una energía divina o universal. Esto permite que este vehículo se mueva en esta realidad. No tenemos que activar las neuronas, dar una orden para que el corazón palpite, ni tenemos que programar la memoria, y otra cantidad de procesos que ocurren internamente. El cuerpo, por sí mismo, se encarga del buen funcionamiento de los dos órganos motores, y de que los sentidos funcionen correctamente.
Solo tenemos que despertar en la mañana y respirar. No pensamos que tenemos que respirar para vivir, solamente lo hacemos como la mayoría de cosas, mecánicamente. Si en realidad queremos tener éxito en conocer a Dios y tener una buena relación con Él, es clave interpretar esta realidad de una manera correcta. Pero debemos entender primero cómo los seres humanos percibimos esta realidad. La realidad se percibe por medio de los 5 sentidos. Estos canales recogen información, la cual pasa directamente al cerebro. Allí es procesada y clasificada. Cuando esto sucede se dice que ha ocurrido algo real. Lo curioso es que fuera del cerebro todo es energía que cambia de forma y crea vibraciones, en el caso del sentido de audición, ondas electromagnéticas, usadas en las telecomunicaciones, ondas de luz que se proyectan por todos lados, si hablamos de la visión, etc. Fuera del cuerpo, eso que llamamos materia solo está constituido de frecuencias y vibraciones. Antiguamente, las personas tenían la tendencia a llamar Dios a todo lo que estaba por encima de ellos, en el sentido de fuerza y poder, o a todo aquello que rebasara su comprensión. En la actualidad no han cambiado mucho las cosas. La adoración al Sol ha existido durante miles de años, como astro que provee energía a este planeta y sus seres. Porque el hombre inventó la tecnología, porque entendió correctamente cómo sus sentidos interpretan la realidad. ¿Qué significa eso? Que el hombre estudió y analizó los diferentes sonidos que producen la naturaleza o los instrumentos musicales y cómo el cerebro los interpreta. El ser humano se dio cuenta que podía crear música por medio de la tecnología. También, gracias a la inteligencia artificial, es común hoy en día escuchar voces artificiales hechas en ordenadores, grabar canciones y reproducirlas en aparatos electrónicos como televisores, radios, equipos de sonido, y computadores. Esto es aplicable a los demás sentidos. Por esa razón vemos una realidad muy parecida a la nuestra en televisión o cine, pero en 2 dimensiones. Interpretando la realidad de la forma como lo hemos hecho hasta ahora, hemos podido evolucionar a lo largo de la historia en tecnología, medicina, astronomía, ciencia, y demás. ¿Cómo sería si lográramos encontrar el equilibrio en nuestra naturaleza para así interpretar bien la realidad de la dualidad? La mentira hace que el cerebro trabaje el doble. La mentira y el error son 2 energías que alteran la conciencia y hacen que interpretemos mal la realidad, por la sencilla razón de que la mentira es lo contrario a la verdad. Un ejemplo de esto puede ser una persona que cree que lo que sucede en las películas de terror es verdad, se deja llevar del suspenso de la música, ve imágenes desagradables de personas muertas o en descomposición, en lugares oscuros o cementerios. El efecto en la mente es negativo, el pulso cardíaco se acelera y se transforma en miedo. Muchos cierran los ojos porque no soportan ver cosas tan repulsivas. Por esta razón mucha gente le tiene miedo a la oscuridad o a estar solos en una cabaña apartada. La sugestión es tan intensa en algunos, que pueden llegar a ver cosas que otros no las ven. Este es solo un ejemplo de los muchos que existen en nuestra sociedad cada vez que nos quieren mostrar algo que no existe o no es real, para así poder ejercer cierto control sobre la mente. Las cosas más importantes que realizamos durante el día, quedan grabadas en la memoria, el cerebro no selecciona si algo es cierto o falso, solo le interesa sobrevivir y crear mecanismos de defensa para nuestra sobrevivencia. Si una persona se encuentra en una situación de peligro, la adrenalina se activa y le proporciona la fuerza para salir de dicha dificultad. Lo mismo sucede con los pensamientos cuando estamos discutiendo sobre un tema y algo no concuerda con nuestra ideología, el cerebro genera imágenes e ideas para justificar lo que pensamos sin importar que sean ciertas. De ahí la importancia de la palabra verdad para identificar los medios seguros de información. He conocido personas que han cambiado por lo menos unas 3 o 4 veces de religión. Esto se debe a un pensamiento que cuestiona todo y que le interesa más la verdad de cada creencia, hasta que logran descubrir cómo se generó su creencia en este mundo. Cuando el hombre empiece a llenar su memoria con datos correctos, positivos y con buen contenido de la verdad, es posible que en ese momento surja el verdadero conocimiento, y pueda hablar de plenitud. No se puede confiar totalmente en los sentidos, muchas cosas que pensamos que son reales en verdad no lo son. Únicamente la verdad permite interpretar la realidad de una manera más eficaz.
experiencia personal dentro del campo de la psicología experimental. He venido registrando y haciendo algunos estudios acerca de las experiencias que he tenido desde que me topé con este conocimiento, y he podido ver la gran influencia y el cambio mental que han tenido diferentes personas sin importar su raza, credo, o condición social, en el momento de tener contacto con esta energía de la verdad. Hago referencia a un paquete que ha estado camuflado en las creencias judeocristianas, y escondido en su libro sagrado. Cuando un ser hace contacto con esta energía de la verdad, su vida no vuelve a ser la misma, es como si despertara de un sueño profundo y una influencia reveladora se moviera en su ser interior. Su forma de ver y percibir la realidad cambia de una manera maravillosa. La verdad es una palabra que está cubierta de una energía muy especial, que te permite ver las cosas como son en su esencia real. Yo he sido testigo de esta experiencia. Es como nacer de nuevo. La mente se va renovando cada día, solo tenemos que mirar toda la información y las experiencias que hemos tenido hasta ahora. Podemos ver la mayoría de procesos mentales como si miráramos en una pantalla especial, y se pueden diferenciar cuáles pensamientos son los que en realidad nos ayudan a ser mejores, cuáles nos confunden porque proceden de malas experiencias, y cuáles ni siquiera parece que fueran de nuestra naturaleza. La conexión con nuestro ser interior despierta la conciencia de lo que es correcto y de lo que no lo es, sin la influencia externa del sistema. Es ahí donde tenemos la libertad de organizar y entender los pensamientos, palabras y acciones. En esta nueva experiencia es normal cuestionar y dudar de todo lo que pasa a nuestro alrededor. La intuición de la verdad interna te dice qué es cierto y qué no lo es. Ocurre que cada religión maneja su propia verdad. De hecho, todas ellas tienen una chispa del conocimiento de la verdad, lo cual las hace sumamente interesantes para cualquier persona en cualquier situación. Mi intención no es que la gente cambie de religión, sino que pueda sacarle el máximo provecho a su ideología con el conocimiento de la verdad. Krishna, Jesucristo, Buda, Zoroastro, Mahoma, y Confucio fueron personas iluminadas por la verdad y por esta razón son recordados hoy en día. Cada uno en su época, en su cultura, y a su modo, logró ver algo que sus semejantes no podían ver a simple vista. Ellos tenían sabiduría porque aceptaban las cosas tal y como eran. En ningún momento querían cambiar este mundo, solo eligieron verlo de una manera distinta. Por eso buscaban la paz interior y la felicidad. No se puede pretender que el mundo sea como uno quiere que sea. La dualidad está afuera y la percibimos con los sentidos, en nuestro ser interior. De la ignorancia se origina el temor, el miedo, el odio, la desconfianza, el egoísmo, raíz de muchos males. Es mejor entender a la gente y tratar de ayudarla en lugar de juzgarla a la ligera cuando no sabemos qué lleva a esa persona a actuar de la forma en que lo hace. Existen deformaciones genéticas en el cuerpo que llevan a la gente a actuar de forma extraña. Otros solo lo hacen porque tienen mucha información cargada de violencia y hedonismo mal interpretado, que los convierte en personas inhumanas e insensibles al dolor ajeno. Si juzgamos una situación como buena o mala, lo único que hacemos en verdad es distorsionar la realidad y consecuentemente interpretarla de manera errada, ya que en lo profundo de nuestro ser no existe la dualidad, solo la unidad perfecta, si hemos tomado conciencia de nuestro ser. El cerebro es materia gris que produce energía, y la mente que es un campo de energía fuera y dentro del cerebro. Esta analogía ayudará a entender el macrocosmos y microcosmos, y cómo el átomo puede ser el punto de unión entre las dos realidades. Al igual que sucede con todas las formas de vida e inteligencias que existen en el universo, la información que procesamos en la mente está influenciada por la dualidad. Necesitamos un punto de intersección que nos permita equilibrar la balanza para así conectarnos con la unidad. Entre el cerebro y el ordenador. La analogía entre el cerebro y el ordenador sirve para mostrar cómo funcionan tanto el cerebro como los ordenadores con la información que procesan, teniendo en cuenta que no aplican en ninguno de los dos las categorías morales de bueno o malo. Solo recopilan información. Esta se vuelve mala o buena cuando la calificamos de acuerdo a nuestras interpretaciones. Supongamos que, de alguna manera, la inteligencia artificial toma conciencia dentro de la red mundial de Internet, y esa inteligencia empieza a clasificar la información de todos los ordenadores del mundo conectados a la red.
Selecciona ordenadores de científicos, y su contenido en un buen porcentaje corresponde a fotos satelitales de la NASA, investigaciones sobre proyectos de ciencia, y toda información relacionada con estos campos. También selecciona ordenadores de líderes religiosos, encontrando gran contenido de creencias y prácticas. Ordenadores de las fuerzas militares, de terroristas. También tendría acceso a las bibliotecas más importantes del mundo, a las centrales de inteligencia. En fin, podría mirar el contenido de cada ordenador en todo el planeta. Lo que esta inteligencia artificial está haciendo es clasificar los ordenadores para poder medir la cantidad de información y calificarla. Supongamos también que esta inteligencia quiere crear un mundo o un sistema paralelo al nuestro. Inmediatamente pensaría en un robot para ser el vehículo de cada ordenador según la información que ha procesado de todos los ordenadores del mundo. Gracias a la cibernética, esta inteligencia incorporaría toda la información de cada computador en un chip en la cabeza de estos robots y entonces tendríamos robots médicos, ingenieros, abogados. El robot Papa Católico. Filósofos, policías, políticos. Robot terroristas. Cada uno con conciencia en su propia programación informática. Se crearía un mundo robótico solo para robots. Analicemos algo. La inteligencia que tomó conciencia de sí misma en la red de Internet creó robots y clasificó la información de cada uno y les dio conciencia solo de la información que cada ordenador tenía en ese momento. Esto quiere decir que los robots no tienen forma de saber lo que hay en nosotros, pero la fuente que los creó sí. La unidad sería la fuente, y la dualidad estaría en los que no están conectados a la red de Internet. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre los líderes robóticos y sus seguidores? Que los diferentes líderes robóticos tienen más conocimiento en su programación, y el conocimiento es poder. Solo el ordenador que logre conectarse a la red de Internet podrá tener acceso a una gran cantidad de información. Con los cerebros humanos pasa algo parecido. Nos alimentamos de toda clase de información, nacemos para ser programados en una cultura, idioma, creencia e ideología. Tenemos un vehículo llamado cuerpo humano y creamos una conciencia colectiva de este mundo. Solo algunas personas logran tomar conciencia del conocimiento o la información que han recibido en el transcurso de su vida. Si la energía de la mente se conectara con la energía que hace que todo sea posible en el cosmos, tendríamos acceso a toda la información que hay en el universo. Lo interesante de esto es saber si el conocimiento de la verdad conectado con el gen que produce la espiritualidad, permitirá al hombre crear una nueva red de neurotransmisores, que nos dé la posibilidad de interpretar la realidad con libertad mental, y equilibrar la dualidad para ser uno con la unidad. Esto nos daría la oportunidad de pensar en la inmortalidad y la perfección en todas sus formas. Esta analogía nos muestra que no existen computadores buenos y malos, y que el cerebro humano tampoco conoce esta dualidad aunque esté hecho de ella. El cerebro humano trabaja con la misma energía que hace mover al universo entero, y los ordenadores trabajan con energía eléctrica. Estas energías no se pueden ver a simple vista, solo las sentimos. El problema es que los seres humanos pensamos que estamos divididos, pensamos que somos la mente, o la profesión que estudiamos, o una cualidad que tenemos. El inconveniente es que no sabemos quiénes somos ni cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia en este lugar. Una posible solución es que el gen que produce la espiritualidad cumpliría la misma función de la red de Internet en la inteligencia artificial. En estos casos, lo ideal es buscar la conexión que active la totalidad de la unidad para desintoxicarnos de las nociones del bien y del mal. El cerebro humano, una máquina biológica. El cerebro humano produce sustancias químicas que se dan debido a la fricción de las moléculas. Estas se alojan en el interior de las neuronas, para así comunicarse entre sí por medio de caminos neuronales, los cuales son creados cuando tiene lugar la sinapsis. Esta reacción química crea a su vez una corriente eléctrica conocida como impulso nervioso. Los neurotransmisores son clave en el comportamiento de las personas. Podemos sentir alegría o tristeza, amor y odio. Pensamos que lo que perciben los sentidos es real, pero solo se trata de impulsos nerviosos que están hechos de energía y son interpretados por la mente. Cuando se habla del cerebro humano como una máquina biológica se hace por una razón, y es que el cuerpo humano produce bioelectricidad. Bio en griego significa vida. Es como si dijéramos vida eléctrica.
Hay máquinas que producen electricidad pero no tienen vida como la experimentamos los seres vivos. Los ordenadores funcionan con electricidad y tienen funciones similares a las nuestras. Memoria RAM, cámara, audio, fuente de energía, procesador, salidas y entradas, software, hardware y una programación basada en números binarios. Nosotros creamos parte de la tecnología que conocemos, y sabemos que seres superiores nos crearon a nosotros. Estos seres tomaron la energía vital y la fusionaron con el aire y la sangre. El resultado lo vemos en las arterias que oxigenan el cerebro, y en las neuronas que se comunican entre sí generando impulsos nerviosos y sustancias químicas. Este proceso nos da la sensación de experimentar sentimientos y reacciones químicas como amor, odio, felicidad, tristeza, dolor físico, dolor emocional, a tal punto que pensamos que lo que sentimos, tocamos y vemos es real, pero no deja de ser una programación hecha por una inteligencia superior. Mientras la energía vital esté consciente en la mente humana, vamos a sentir que estamos en una prisión en la mente mientras estemos despiertos. Estamos limitados dentro del cuerpo, todo lo que llamamos realidad es la proyección de lo que sucede en el cerebro. Cuando una persona se acuesta a dormir, deja de hablar, de moverse, cierra los ojos, no escucha nada, y se queda dormido, se desconecta de esta realidad de ilusión y su energía se desplaza a eso que llamamos sueño, entramos a otra realidad. ¿Qué sucede mientras dormimos? ¿Qué pasa con la mente? El sueño no es más que la desconexión que tenemos con este mundo, nuestro cerebro sigue funcionando, y al parecer trabaja más, ya que la realidad del sueño es más compleja y real que la que experimentamos cuando estamos despiertos. Muchas cosas que suceden en el sueño dependen del nivel de conciencia, del entendimiento, de la espiritualidad. El cerebro crea sustancias químicas. Nos hace sentir emociones y crea mecanismos de defensa tanto para el cuerpo como para la mente. Cuando estamos despiertos tenemos este avatar, y lo que experimentamos en el sueño no existe para la mente cuando se está despierto, la prioridad para el cerebro es sobrevivir. El cerebro está rodeado de un campo de energía que producen las neuronas desde el interior hasta el lado externo. Es lo que llamamos mente, es la cabina que direcciona al cuerpo. El cerebro puede fallar por malformaciones genéticas, o lesiones físicas si hacemos referencia a la parte material. Si hablamos de la parte de energética del cerebro, la mente se puede enfermar o bloquear por tener que creer en cosas que no son ciertas. Existen muchas razones por las que la mente queda vulnerable para ser reprogramada. Pero hay una que definitivamente la entorpece y son las ideologías falsas que se inventa la gente para tener dominio sobre los demás. La técnica más efectiva para convencer a los otros de ellas es repetirlas hasta el cansancio. Al final se termina creyendo que son verdaderas. Al cerebro no le importa si una creencia es auténtica o no, mientras la persona esté convencida de que es verdad. De esta forma el cerebro la tomará como verdadera. Por esta razón las técnicas de lavado de cerebro son tan efectivas cuando tratan de mostrar mentiras como verdades. Las ideologías que no tienen una base en este mundo no se pueden mantener por sí mismas y tienden a crear fantasmas en la mente, información auténtica e irreal junta en un solo lugar. Esta mezcla dificulta la mayoría de procesos mentales, porque no hay claridad en lo que es correcto y lo que no lo es. Las partículas dualistas, energía vital más ilusión de la materia, tienden a inclinarse según la naturaleza de la persona. Pero sabemos que los pensamientos, las ideas, las intenciones, también son manejadas por una naturaleza buena y otra mala. El error y la mentira son como un virus que ataca a la percepción del hombre para que rechace lo que no entiende y sienta temor por lo que no comprende. Esto hace a las personas vulnerables para caer fácilmente en una esclavitud mental. De esta forma se abren paso a las enfermedades que sufre la mente. En el computador se ven los mismos patrones. Si un virus infecta la computadora, ésta se vuelve vulnerable, y como hay diferentes tipos de virus, en el peor de los casos el disco duro se dañaría y no volvería a funcionar. Vivimos en un mundo donde predomina más la mentira que la verdad, y son más las personas que hacen el mal que las que hacen el bien. Muchas cosas en las que creemos no son ciertas, y para colmo tenemos un sinfín de pensamientos buenos como malos en un mismo lugar, la mente. Esto hace que se generen enfermedades mentales y confusión existencial.
Programación de la mente. La programación es un lenguaje de información que se utiliza para definir una secuencia de instrucciones para ser procesada por la mente. Nuestro cerebro traduce toda palabra en símbolos e imágenes. Estas proyecciones mentales construyen nuestra realidad, pero el lenguaje de la mente es muy diferente al que usamos con las palabras. Los siguientes números del código binario 010, 11, 01, 11, 00, 10 pueden representar en el computador una palabra, una imagen o una canción. Así es nuestra mente. Las palabras entran al cerebro por medio de imágenes. Lo curioso es que la mente siempre necesita una imagen para asociar al pensamiento. Solo existe una palabra que la mente no puede traducir en imagen y es la palabra no. Por eso cuando decimos no quiero problemas ni deudas, es como si le dijéramos al cerebro quiero problemas y deudas. Las personas se preocupan por cosas desagradables que les pueden suceder, y lo que hacen es atraerlas más, porque en la mayoría de los casos van acompañadas de expresiones negativas. Por esa razón mucha gente no logra hacer sus sueños realidad. En otras palabras, el ser humano es el resultado de toda la información que ha recibido durante su existencia. Cuando una persona se queja todo el tiempo de su situación, la vida se encarga de traerle más situaciones difíciles, porque las leyes del universo no fueron creadas por seres humanos. Nosotros simplemente nos dimos cuenta de su existencia y hemos tratado de entender cómo funcionan. La naturaleza le proporciona al hombre todo lo que necesita para ser feliz en el planeta, pero el hombre lo que hace es destruirlo para satisfacer sus deseos materialistas. Las leyes del universo presentan situaciones difíciles a las personas que no saben valorar todas las cosas maravillosas que el universo nos proporciona. Quienes sí saben valorar las riquezas de la naturaleza experimentan cada vez mejores vivencias y oportunidades, ya que su energía está basada en el agradecimiento. La programación que tenemos influye en los cambios de las estructuras del cerebro. El amor es un estado de conciencia que es producido por la electricidad y las sustancias químicas que produce el cerebro. Como prueba de esta afirmación vale la pena recordar el caso de un deportista extremo que fue sometido a una operación de trasplante de corazón. La operación fue un éxito, y aunque le cambiaron el corazón siguió igual de enamorado de su esposa, amando a su hijo de 13 años y a su mascota. Nuestro cuerpo físico cobra vida gracias a la energía que llamamos aire y que corre por nuestra sangre y va cambiando de nombre dependiendo del órgano en que trabaja. Cuando la sangre llega al cerebro y opera en las neuronas, le llamamos mente. Y cuando se fusiona con los demás órganos, cada uno con su respectivo campo de energía, le llamamos alma, la cual tiene la facultad de estar fuera y dentro del cerebro. En otras culturas le llaman campo áurico. El cuerpo humano todo el tiempo está emitiendo frecuencias de energía y estas a la vez forman impulsos vibratorios. Estos se interconectan con las frecuencias que emite el universo, dándonos una sensación de totalidad. El médico y científico suizo Hans Henny, 1904-1972, realizó experimentos relacionados con la materia y la energía por más de 14 años y fundó una nueva ciencia a la que llamó cimática. Él descubrió que la complejidad molecular y evolutiva de un ser depende de las frecuencias vibratorias de energía que percibe su cuerpo. Muchos se quejan de lo rápido que pasa el tiempo. La Biblia dice que en los últimos tiempos los días serán más cortos. Esa percepción del tiempo se debe a que las células han acelerado su pulso para adaptarse a pulso de la Tierra, más conocida como frecuencia Schumann. Esta resonancia, que en verdad es el pulso de la Tierra, antes era de 7.8 Hz. En este tiempo subió y se dice que puede llegar a 13 Hz. Cuando esto suceda experimentaremos una octava superior de frecuencia, y los seres humanos entraremos a una realidad diferente, ya que se llevaría a cabo un cambio dimensional. Si esto ocurre con la frecuencia de energía generada por el Sol y sus grandes campos electromagnéticos, ¿qué sucederá con la energía vibratoria de la dualidad del bien y el mal en nuestro campo de energía, que llamamos mente, o en el alma? Los patrones neurobiológicos se modifican o sufren alguna mutación cuando entran en contacto con frecuencias vibratorias externas. En este caso, la interpretación que le damos a la dualidad del bien y el mal, la mutación se da molecularmente en una transformación en el AUN. La percepción que tenemos en ese momento está condicionada a la programación que tiene cada individuo sobre el concepto de lo que está bien o lo que está mal.
Hay personas que son más sensibles a los cambios magnéticos o de radiación que emite el Sol en este paso o transición dimensional. Por eso vemos que se ha disparado tanto el trastorno de la bipolaridad, personas que pasan de la euforia a la depresión. Aunque todos los seres somos bipolares porque estamos en un universo dual, existen humanos que debido a su constitución anatómica son más sensibles a estos cambios, y algunas veces por su programación. Lo que en realidad pasa es que hay personas que tienen una naturaleza más inclinada hacia el bien y a evolucionar, y por tanto este cambio de dimensión los afecta más que a los demás. Influencia de la sugestión. La sugestión se recibe desde los primeros años de vida y es importante para el desarrollo de cada persona. Esta influencia en la sociedad es cultivada por los padres, maestros, amigos y personas a nuestro alrededor a las que admiramos. Los diferentes medios de comunicación son los principales agentes a la hora de influenciar la conducta de las personas, de tal forma que determinan el estilo de vida que se debe tener, cómo vestir, hablar y comportarse. Los jóvenes y los niños son los más vulnerables, ya que tienden a imitar todo lo que hacen sus ídolos, es decir, personas reconocidas en diferentes campos de actividad como el deporte, el cine o la música. Una persona promedio escucha noticias en Centro o Suramérica. Las noticias más comunes están relacionadas con robos y desempleo. En este caso vamos a calcular las noticias acerca de robos, suponiendo que solo se presentan 3 robos por noticiero. Uno en la mañana, otro al mediodía y el de la noche, serían 9 al día, 270 al mes, 3.240 al año. En 10 años ya hemos escuchado 32.400 veces noticias de robos. Si sumamos las demás noticias, acerca de asesinatos, narcotráfico, accidentes de tránsito, estafas, pobreza, etc., estaríamos hablando de 1.620.000 mensajes negativos para la mente. Sin contar los miles de mensajes que dejan las telenovelas cargadas de odio, rencor, celos, envidias, infidelidades entre otras. Programas relacionados con vidas de narcotraficantes, cuando estos no se ven en compañía de un adulto responsable, traen efectos en el desarrollo de la personalidad de una persona joven, ya que en la mentalidad de los jóvenes se implanta el mensaje de que la tendencia es conseguir dinero de manera fácil e imitar a estos personajes. Lo delicado es que esto es repetido varias veces. Al final la mente lo acepta como algo normal y natural. La oscuridad y la mente dual en un universo donde hay más oscuridad que luz, ¿puede afectar esto a la mente? Y si no afecta, ¿por qué hay tanto caos en el planeta? A continuación, 3 conceptos y un interrogante. 1. ¿Hay más oscuridad que luz en el universo? 2. Los seres humanos nacemos para ser programados. 3. La naturaleza humana y la influencia dualista que maneja este universo dependen de la interpretación que le damos a la dualidad del bien y el mal, a la verdad y el error, a la energía y la materia. 4. ¿Tenemos una percepción correcta del Creador? Primero, ¿cuál es la naturaleza de este universo? Esta pregunta me ha rondado desde hace muchos años. Lo que ven los telescopios y salta a la vista es que este universo en su mayoría es más oscuridad que luz. Sabemos que existen millones de galaxias, pero de cualquier forma que lo veamos, bien sea con telescopios flotando en el espacio o hasta donde nos alcance la imaginación, todo está cubierto de oscuridad. ¿Por qué algunos seres humanos buscamos la luz en un universo donde predomina la oscuridad? Esto me llevó a pensar que debe existir un universo contrario al nuestro, donde la luz está por todas partes y los puntos de oscuridad son pocos. Si ese universo existiera en realidad, sería la esencia de la luz y la energía que hace que todo sea posible a su alrededor. La energía infinita que hace que todo sea posible en su exterior, la unidad. En ese orden de ideas, nuestro universo solo sería un reflejo, sombra o manifestación de ese universo, y nosotros seríamos la división o la dualidad por estar afuera. Segundo, ¿por qué los seres humanos nacemos para ser programados? Entramos a este universo por medio de una pequeña chispa de energía que conocemos como espermatozoide, positivo. Pero como nuestra naturaleza es dual, se necesita de un óvulo, la parte negativa, para poder hablar de la formación del ser humano. Al hablar de negativo y positivo se hace referencia a polaridades de energía, como en la corriente eléctrica. La información que traemos es genética, es todo lo que implica las características de este nuevo ser, pero en cuanto a lo que se llama realidad no se sabe mucho.
Por eso el ser humano tiene que esperar 1 año para aprender a caminar, otros 2 para soltar poco a poco las palabras, y de esta forma paulatinamente irse relacionando con el mundo exterior, dependiendo del lugar de nacimiento. Asimismo ocurre con lo que llamamos programación. Tercero, el conocimiento del bien y el mal está en todas partes y lo peligroso en realidad es la interpretación errónea que se hace ante esta dualidad. Somos ingenuos haciendo preguntas como ¿por qué habrá tanta maldad en este mundo? Con una pequeña capa de oscuridad alrededor de la Tierra con miles de millones de años luz a la redonda, ¿por qué se enferma la mente humana? Una de las cosas que le da un poco de equilibrio a nuestro planeta es el Sol. Gracias a este astro tenemos la mitad del día en luz y la otra mitad en oscuridad. Esto de alguna manera tiene que generar algún equilibrio en la energía de vida que utilizamos en los 2 órganos motores del cuerpo, el cerebro y el corazón. Se puede decir que la mente empieza a enfermarse en la medida que se va programando mal, pero hay algo que debemos tener claro y es el concepto de bien y el mal. Según algunas ideologías o creencias, el bien es el premio que se gana por hacer el bien, y se va al cielo. El mal es el castigo que se recibe en el infierno por portarse de manera contraria. Pero el bien es todo aquello que permite evolucionar, ser una mejor persona, los aportes que cada ser humano hace para que este mundo sea mejor. Si de alguna manera existe una retribución a este comportamiento, que sea en la realidad verdadera donde no se tiene que experimentar sufrimiento, hambre, sueño, dolor, cansancio. Estos son experimentados por el cuerpo humano, pero la energía del espíritu no muere, se transforma hacia un universo mejor. El mal debe ser todo lo contrario a esto. Cuarto. Se supone que si el Creador vive en el universo de la unidad, la luz, la verdad, el amor y la libertad, y estuviera reinando en nuestro planeta, lo lógico sería que el Dios de este mundo tendría un solo nombre para todos los seres humanos, una sola creencia, un solo rito. Todas las personas tendríamos en común que serviríamos a un solo Dios, una fe objetiva y una creencia única. Deberíamos tener un solo idioma, sin fronteras, sin divisiones, porque la división es la raíz de todos los males, pero desafortunadamente en este mundo no hay unidad. Dios es la energía infinita que da vida a todos los universos, y nuestra energía, que llamamos espíritu, quiere conectarse todo el tiempo con la energía universal, pero tenemos distorsionado este concepto, y por esta razón existen una cantidad de religiones, y ateos que no están de acuerdo con lo que hoy en día muchos llaman Dios. La mayoría de personas perciben la realidad con sufrimiento y dolor. Por lo general, la programación del ser humano hace que las personas sientan miedo hacia lo que desconocen, y rechazan instintivamente aquello que no comprenden. Esta situación genera vulnerabilidad, reduciendo al ser humano a un ser dispuesto a aceptar cualquier ideología o creencia por muy extraña o rara que parezca. Muchos científicos plantean que al cerebro no le importa la verdad, solo sobrevivir. Estamos en un mundo donde la mentira y el engaño abundan por todas partes. Ejemplo de cómo se prolifera una creencia religiosa actualmente: el judaísmo es una de las más antiguas pero con menos seguidores en el mundo. Antiguamente no existía el judaísmo. Sus miembros eran conocidos como el pueblo de Israel. Este pueblo estaba conformado por 12 tribus, de las cuales Judá era una de ellas. Cuando se terminó el exilio de Babilonia, solo 2 tribus regresaron a Jerusalén: Manasés y Judá. Después de la destrucción del templo, los judíos volvieron al exilio. Después del primer siglo, los judíos regresaron a Israel y entre los años 1947 y 1948 se creó el Estado de Israel. En realidad muchas tribus llegaron a Israel, pero se generalizó llamándolos a todos judíos. Los errores en las traducciones de la escritura sagrada, Torá, y las interpretaciones fuera de la cultura hebrea, dieron origen a una cantidad de religiones que hoy en día cuentan con una gran cantidad de prosélitos. La religión con más seguidores en el mundo es la Iglesia Católica Cristiana. En segundo lugar están los musulmanes, después les siguen los hindúes, los budistas, y por último el judaísmo. Las consecuencias del hombre que toma la figura de Dios, para manejar la conciencia de sus seguidores, la vemos reflejadas en la religiosidad, el fanatismo y sus secuelas en el cuerpo físico. Por otro lado, es posible afirmar que las mentiras están relacionadas con la segregación de las hormonas causantes del estrés, el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
Estos procesos reducen los anticuerpos para combatir las infecciones en la sangre, y si se prolongan en el tiempo acaban causando desde dolores de espalda y cabeza, hasta problemas menstruales e incluso infertilidad. La tensión está detrás de estos problemas de salud que la profesora de comportamiento organizacional en la Universidad de Chicago Linda Stroh explica. Uno pasa mucho tiempo planeando la mentira y luego manteniéndola. Si no, imagínese que va a mentir a su jefe o a su novia y vea cómo se le tensionan los hombros, el estómago y el resto del cuerpo. Para construir una mentira, continúa la autora del manual de referencia Trust Rules, se necesita una gran cantidad de energía física y mental, por lo que recomienda que debemos pensar lo que vamos a decir antes de responder. Si no lo hacemos, perderemos un tiempo precioso tratando de ir tapando huecos, en lugar de emplearlo de manera positiva y constructiva. Dolor de cabeza, problemas de garganta, estrés y tristeza. Estos son los efectos para la salud, tanto física como mental, de no decir la verdad, según concluye un estudio dirigido por la profesora de psicología de la Universidad de Notre Dame, Indiana, Anita Kelly. La honestidad no solo es sinónimo de buenos valores, sino de una buena salud. Decir la verdad mejora la calidad de las relaciones personales y estas, a su vez, mejoran la calidad de vida, como ya se había demostrado en otros estudios psicológicos, según explicaba la investigadora durante la presentación de los resultados en el Congreso Anual de la American Psychology Association. Entonces, teniendo en cuenta lo expuesto más arriba, ¿qué sucede con millones de personas a lo largo de la historia que creyeron en una ideología que no es cierta? ¿Y cómo esto puede afectar los procesos cognitivos, la conciencia, la realidad, la personalidad, en fin, la mente de las personas? Cuando se cree en algo que no es cierto, se entra en una fantasía. En el peor de los casos las personas se vuelven fanáticas y legalistas, porque creen en el engaño de una ideología que no es verdad. El resultado es un verdadero daño contra la salud mental. Es más fácil engañar a las personas, que sacarlas del engaño. Según estudios en el campo de la neurociencia, decir una mentira desgasta más la energía mental que decir la verdad, y creer en mentiras puede traer más consecuencias negativas ya que estamos creyendo en algo que no existe y que no es real. El cerebro antes y después de la caída. Para el desarrollo de esta investigación en el campo de la psicología experimental se han tenido en cuenta estudios e investigaciones en el campo de la neurociencia y la mística oriental, con el fin de desarrollar una nueva percepción de la realidad con fines psicoterapéuticos. Cuando hablamos de neurociencia, del gen que produce la espiritualidad, y de una percepción diferente de la naturaleza del creador, queremos enfocarnos en buscar la raíz que genera la mayoría de enfermedades que sufre la mente. Entonces nos parece importante hablar de neurología, neuroespiritualidad, neurobiología, neuropsicología, y algunos conceptos básicos de física cuántica, ya que ésta se encarga de estudiar cómo están compuestas, cómo interactúan y se manifiestan la energía y la materia. También analizaremos la percepción que tenemos del bien y del mal y los diferentes puntos de vista respectivos, desde el plano científico y religioso, teniendo en cuenta que existen en este mundo aproximadamente 2.200 millones de personas que profesan ideologías y creencias judeocristianas, por encima de otras religiones. Por eso nos interesa tratar con más detenimiento a esta realidad ideológica que se ha formado por medio de una conciencia colectiva. Independientemente de que algunas creencias sean ciertas y otras no lo sean, si una persona promedio las acepta como una verdad, una parte del cerebro las asume como verdaderas. Ya que esta programación mental colectiva está basada en las escrituras judeocristianas, y que es una gran influencia en el pensamiento humano, es preciso empezar a buscar la conexión que tuvieron Adán y Eva con el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Según las escrituras, el Creador formó a Adán con unas características muy especiales. Fue hecho de la tierra. No tenía ombligo. Contaba con sentidos cuánticos o espirituales que le permitían percibir la realidad de una manera diferente a como la conocemos. Veía todas las cosas por códigos. Este lenguaje cifrado le hacía posible ver la naturaleza y la esencia de cada cosa creada en este mundo. Por esta razón le dio nombre a todo. Este ser tenía el equilibrio perfecto de la masculinidad y la feminidad en un solo cuerpo, era perfecto e inmortal. Su contextura corporal le permitía desarrollar habilidades inimaginables.
Pero el Creador, pensando en la redención de unos seres que habían caído de la gracia divina, dividió el verdadero poder interior del hombre y separó lo masculino de lo femenino. Creó a Eva, permitiéndoles ser uno nuevamente por medio del amor. El Creador estratégicamente les mostró los árboles que había en el jardín, el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y les dio una prohibición. De todos los árboles podéis comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comáis ciertamente moriréis. Uno de los seres caídos vio en la mujer más vulnerabilidad, ya que fue el último ser creado en este mundo. Le dijo que si se conectaba con el árbol del conocimiento del bien y del mal, serían como el Creador, que conoce el bien y el mal. El ser caído le dijo a Eva que no moriría, por lo que Eva cedió y se conectó con esta ciencia desconocida para ellos. Esta especie de puerta dimensional cambió su forma de ver y percibir el mundo. Sus ojos físicos fueron abiertos y descubrieron su desnudez. Estaban en problemas pues tenían el conocimiento del bien y el mal, dos energías opuestas y poderosas concentradas dentro y fuera de su mente. Sus pensamientos, palabras y acciones unas veces eran para hacer el bien y otras para hacer el mal. Entonces el hombre experimentó la muerte de la que le habló el Creador. La muerte no era otra cosa que separarse de su Creador. Tanto el Creador como el caído tenían razón. El Creador, porque Adán y Eva fueron separados y expulsados de su presencia, y eso es como estar muertos. El caído, porque en esta realidad pensamos que estamos vivos, debido a la ilusión que generan los químicos y la bioelectricidad que producen las neuronas en el cerebro. Pensemos en la caverna de Platón. Horas después de la desconexión con el Creador, el hombre y la mujer sienten cansancio, como si se estuvieran apagando y por primera vez experimentan lo que es dormir en este nuevo lugar. Los caídos se dieron cuenta de que el hombre solo tiene un día de vida espiritual, que es el tiempo máximo que dura el cerebro asimilando esta existencia por medio de los sentidos, pero una vez dormido se desconecta de la ilusión, ya que los sentidos físicos con los cuales percibe la realidad están desconectados temporalmente. ¿Qué es en realidad la muerte espiritual? Es el contacto que tenemos con la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Cuando Jesús estuvo en la tierra dijo cosas como mi reino no es de este mundo, a uno de sus discípulos. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Si Jesús no era de este mundo o de esta realidad, ¿de dónde era? ¿Y por qué se refiere a los vivos como si estuvieran muertos? Según lo dicho anteriormente, nosotros estamos muertos y pensamos que estamos vivos, y lo que llamamos muerte es solo la puerta de entrada a la verdadera vida. A la mayoría de personas en el mundo les enseñan que la muerte es mala. Se sufre y se llora cuando alguien cercano muere. Se le ha representado con capa negra y una hoz para darle aspecto tenebroso. ¿Por qué sentimos temor si la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma? Lavoisier 1789 en su Tratado Elemental de Química. Sabemos que la mente, el alma, el espíritu, las ideas y los pensamientos están hechos de energía. Según la ciencia son conexiones eléctricas y químicas que produce el cerebro. Esta energía no muere sino que cambia de cuerpo en otra realidad, y al despojarnos de este cuerpo también nos liberamos de cosas como el cansancio, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, el hambre, las pasiones y todas esas cosas que nos limitan y no nos dejan experimentar la perfección. Muchas personas le temen a la muerte porque han desperdiciado sus vidas actuando mecánica o automáticamente en este sistema, perdiendo el tiempo en cosas que no son provechosas, practicando el mal de todas las formas posibles. Por esta razón, cuando la muerte se acerca sienten pánico, porque no hay conciencia en sus palabras, pensamientos y acciones. Caso contrario sucede con quienes adoptan una visión espiritual. No le temen a la muerte. En el Nuevo Testamento San Pablo afirma, para mí el vivir es el Mesías y la muerte es ganancia. La mayoría de personas espirituales anhelan la muerte porque han entendido que esta no es más que una separación del mundo de la ilusión al mundo real, y el sueño es una pequeña experiencia de muerte ya que el cuerpo espiritual se libera de su atadura material. Alguna vez estuvimos en la unidad. Por alguna razón solicitamos experimentar la división en este universo de dualidad, por eso nacemos en un cuerpo humano. Esta existencia es la preparación que antecede al retorno hacia la unidad.
Existe una condición para la energía espiritual de cada persona en este mundo, y esta depende de su verdadera naturaleza. La persona que sigue un camino espiritual tiene una tendencia natural hacia lo bueno. En cambio, el que está inconsciente en esta realidad se deja llevar por la naturaleza de este sistema material de ilusión. Si para los seres humanos no fuera necesario el sueño, estaríamos conectados ininterrumpidamente a este mundo. Pero es tan importante que pasamos media vida durmiendo. Gracias a eso el cerebro puede tomar nuevamente energía y almacenar información en la memoria para vivir otro día más. Si una persona permanece más de 4 días sin dormir, el sistema nervioso central colapsa y empieza a tener alucinaciones, porque la falta de sueño hace que el cerebro produzca más sustancias químicas que las que produce normalmente, llevándolo a un desequilibrio precisamente en el área del cerebro donde se genera la espiritualidad. La memoria juega un papel importante ya que almacena la información y nos permite recordar las experiencias que tenemos en el día. También nos da una sensación de continuidad. Pensamos que tenemos varios años de vida, cuando en realidad solo vivimos un día. La energía que llamamos espíritu toma su avatar o cuerpo físico todos los días para experimentar la realidad y buscar el sentido de esta existencia. La energía que llamamos espíritu sabe que es eterna, pero experimenta el límite cuando despierta y se monta en el vehículo del cuerpo físico. ¿Qué pasaría con una persona que no pudiera recordar todo lo que experimentó e hizo el día anterior? ¿Todos sus días serían diferentes o siempre viviría las mismas experiencias pensando que son nuevas? Para entender mejor el mundo de la ilusión se me ocurre el siguiente ejemplo. Una película de cine está compuesta de miles de fotogramas, fotos individuales y diferentes separadas por una línea. Pero cuando estos fotogramas empiezan a girar a determinada velocidad, y gracias a la luz que las proyecta, se genera una sensación de continuidad y de que el tiempo es muy largo. En ese sentido podríamos decir que la muerte espiritual o separación que experimentó Adán fuera de Dios, solo dura un día. Cada día es una oportunidad de recopilar la información para conectarnos nuevamente al árbol de la vida, para así no tener que volver a dormir. Entonces la muerte ya no tendrá sentido y no será necesaria. Sin la memoria, ¿cómo podría tener sentido la existencia? ¿Cómo la mente podría evolucionar y perfeccionarse? La programación mental que tenemos nos permite marcar una referencia para saber dónde vamos en este camino de retorno. Por esta razón, cuando una persona pierde la memoria, en algunos casos solo recuerda lo último que vivió. El desarrollo de la humanidad desde la perspectiva de diferentes cosmogonías ha sido la lucha de unos seres que se desconectaron de la fuente y vieron en el hombre un alimento rico en energía. Todos sabemos que los dioses de la antigüedad siempre exigían de los humanos sacrificios de sangre, porque la sangre tiene la energía vital del cuerpo. Cuando la ciencia hace referencia al bien y al mal, no los trata como conceptos ligados de alguna forma a la religión. Estos conceptos están más relacionados con la física moderna. En la antigüedad la religión tenía más poder que la ciencia, los científicos y filósofos temían exponer sus investigaciones por miedo a ser ejecutados como herejes, porque en aquel tiempo toda ideología contraria a la Iglesia era considerada. Incluso hoy algunas veces se evita hablar de estos temas para no generar molestia. Una frase de Albert Einstein que llama profundamente la atención es esta. La ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. La ciencia sin espiritualidad no tendría sentido. ¿Cuál sería el propósito de explicar el funcionamiento del cerebro o los conceptos de física cuántica con relación al ser humano, si no apuntan a la evolución espiritual de la conciencia? Por otra parte, ¿qué sería de la espiritualidad sin la ciencia? Es como si tratar de hacer ecuaciones de física sin la existencia de los números o el abecedario, no se tendría una base que ordenara esa información y conocimiento. ¿Qué quería decir en realidad con esta frase? Desde el punto de vista psicológico, lo que experimentaba Einstein era una sensación de espiritualidad. En otra frase hace mención al budismo como la religión del futuro. La religión del futuro será cósmica. Una religión basada en la experiencia y que rehuya los dogmatismos. Si hay alguna religión que colme las necesidades de la ciencia, esa sería el budismo. El doctor Francisco J. Rubi Ávila, en uno de sus seminarios,
Sobre neuroespiritualidad, menciona que el budismo no debería considerarse como una religión sino como un movimiento espiritual. La religión creada por seres humanos no es compatible con la ciencia pues no va de la mano con la espiritualidad. Siempre existirá el desacuerdo ya que hay otros intereses de por medio. Pero la espiritualidad que proviene de lo más profundo del corazón es compatible con la ciencia que reconoce la espiritualidad como un verdadero estilo de vida, y que además le proporciona las bases para hablar de cómo están establecidas y estructuradas la materia y la energía en todas sus expresiones. Capítulo 2. Neurobiología. Una pequeña chispa divina en el cerebro. El gen de la espiritualidad crea un campo energético en la mente donde se desarrollan las creencias e ideologías religiosas y espirituales. Estudios en neurobiología encontraron pruebas de un gen llamado el gen de Dios. Joseph, un ateo norteamericano que adelanta numerosas investigaciones sobre el cerebro, dice que podría discutirse que la esencia de Dios y de nuestra alma podría estar latente en las profundidades del antiguo lóbulo límbico que está enterrado en la base del cerebro. Es el gen que produce la espiritualidad. Esto quiere decir que hay una parte específica del cerebro donde se dan estos impulsos eléctricos y despierta el deseo de creer en algo superior a sí. En esta parte del cerebro es donde experimentamos el éxtasis de una meditación profunda o las ganas de llorar cuando se hace una oración de corazón. Se han dado casos donde algunos en ese estado hablan idiomas extraños, desconocidos por nosotros. En fin, son muchas las experiencias, y en algunos casos totalmente inexplicables. El LSD o la psilocibina son sustancias parecidas a la serotonina. Son alucinógenos que confunden al cerebro y alteran la conciencia. Lo curioso es que producen los mismos efectos de las experiencias religiosas y se ubican en la misma zona del cerebro. Esto quiere decir que las drogas enteógenas operan de manera muy parecida a los neurotransmisores. En este caso, la serotonina. Es interesante que en la naturaleza encontremos un hongo que puede producir experiencias religiosas en los humanos, y que el cerebro también sea capaz de generar espiritualidad. No interesa si la espiritualidad es generada por la psilocibina o por un neurotransmisor del cerebro. La persona es espiritual o es atea, buena o mala, debido a la naturaleza con la que fue creado. Eso marca el destino o propósito para el cual fue creado. Los cambios de monoamina son los que agudizan los sentidos. Depende de la cantidad de neurotransmisores que genera el cerebro saber qué nivel espiritual alcanzará el individuo, aunque esto es muy relativo y bastante complejo ya que intervienen otros factores como la programación de la persona, su nivel intelectual y muchos otros. Existen casos donde ocurre una pequeña mutación genética que causa sensibilidad en la percepción. Las personas con este rasgo pueden ver y escuchar cosas que la mayoría de la gente no. Se dice que la persona que tiene bien regulada la producción de químicos en su cuerpo es capaz de experimentar cosas sobrenaturales. La psilocibina es la sustancia química que hace que una persona se interese por las cosas espirituales, la ausencia de la misma hace que algunos sean escépticos e incluso incrédulos. El que una persona sea espiritual o no crea en nada también depende de factores externos, como inconformismo frente a las falencias, los errores que cometen las diferentes religiones. Algunas personas tienden a buscar ayuda en Dios o en algún movimiento religioso dispuesto a acogerlas cuando están pasando por momentos difíciles en su vida. El cerebro humano está compuesto por millones de partículas con unas características especiales para almacenar y clasificar la información. Vínculos de la espiritualidad en algunas zonas del cerebro. Cada vez son más los descubrimientos de la neurociencia en el proceso de la espiritualidad en el cerebro, lo que nos lleva a pensar que el hombre de alguna manera fue creado para ser espiritual, para trascender, construir y evolucionar en todas sus formas. Un artículo del Servicio de Información Comunitario sobre la Investigación y el Desarrollo, CORDIS, publicó un tema interesante sobre los vínculos de la espiritualidad en ciertas zonas cerebrales. A continuación un extracto del texto. Una nueva investigación realizada en Italia ha aclarado que ciertos cambios en el cerebro pueden influir en las actitudes que una persona mantiene hacia lo espiritual y religioso. Los científicos confían en que su estudio, publicado en la revista Neuron, facilite el desarrollo de nuevos tratamientos contra ciertos trastornos de la personalidad. Durante mucho tiempo, la base neurológica de la espiritualidad parecía desafiar lo científico.
Sin embargo, avances recientes en el diagnóstico por imágenes y la neurociencia han permitido a los científicos observar el lado espiritual del cerebro. Por ejemplo, estudios realizados a religiosos como monjas católicas y monjes budistas, expertos en distintos tipos de meditación, habían desvelado cambios en una serie de zonas cerebrales. Mediante estudios de neuroimagen se han descubierto relaciones entre la actividad en una red cerebral de gran tamaño que conecta las cortezas frontal, parietal y temporal y las experiencias espirituales. No obstante, la información que hace referencia a la relación causal entre dicha red y la espiritualidad sigue sin descubrirse, explicó el autor principal del artículo, el Dr. Cosimo Urgesi de la Universidad de Udine, Italia. El Dr. Urgesi y sus colegas enfocaron este problema desde un ángulo distinto. Estudiaron los cambios en la personalidad de 88 personas sometidas a cirugía cerebral destinada a la extracción de un tumor del cerebro. Cada uno de los pacientes padecía distintos tipos de tumor en zonas del cerebro diferentes. El equipo estudió la espiritualidad de los pacientes antes y después de someterse a cirugía. El objeto de la investigación era un rasgo denominado autotranscendencia ST, mediante el que se describe el sentimiento, pensamiento y comportamiento espirituales de una persona. Aquellos con una ST elevada poseen una percepción del yo disminuida y son más propensos a identificarse como una parte integral del universo en sentido total. Además de evaluar la intensidad de la ST de los pacientes, los investigadores emplearon técnicas avanzadas para localizar las lesiones cerebrales tras su operación. Este método nos permitió explorar posibles cambios en la ST inducidos por lesiones cerebrales concretas y la causalidad de las estructuras frontal, temporal y parietal en las diferencias que había entre los individuos en cuanto a la ST, afirmó el Dr. Franco Fabro de la Universidad de Udine. Los científicos descubrieron que los pacientes a los que se les había practicado cirugía en la parte posterior del cerebro tenían una ST más acusada tras la operación, pero no sucedió lo mismo a los pacientes afectados en la zona anterior. El hecho de que los tumores cerebrales situados en distintos puntos del cerebro tengan efectos en la ST indica que las modificaciones en la espiritualidad no pueden atribuirse a cambios más amplios en la cosmovisión de los pacientes provocados por la experiencia de padecer un tumor cerebral. Nuestro estudio amplía de forma considerable el conocimiento actual, al revelar la base neuronal de los estilos cognitivos y emocionales que caracterizan la espiritualidad de cada persona, indican los investigadores. ¿Estamos en piloto automático? Ya vimos cómo somos programados los seres humanos desde el momento en que nacemos y cómo los medios continúan con este proceso a lo largo de nuestras vidas. Una manera de explicar que estamos en piloto automático es observando a la gente que todo el tiempo está en función de las cosas materiales. Los que viven esclavizados al consumismo, que comen entero todo lo que se les dice sin tomarse la molestia de investigar si lo que les están diciendo es verdad o mentira, sin medir las consecuencias que dicha información puede causar a corto y a largo plazo. Mientras no se tenga conciencia de quiénes somos en realidad, se está destinado a estar en piloto automático. Parece como si este estado estuviera condicionado al nivel de conciencia de la persona promedio. Una persona puede lograr tomar conciencia sobre muchas áreas de la vida, ejemplo. Cuando una persona se da cuenta que durante 20 años ha malgastado su dinero, reflexiona y piensa en manejar su dinero de forma correcta, eso es tomar conciencia en cuanto al manejo del dinero y existen miles de casos en los que se va tomando conciencia de algunas cosas, pero tomar conciencia de sí mismo es el santo grial de vivir libremente y en plenitud con el medio circundante. Si algún día piensas en que has malgastado tu vida, que pudiste hacer más cosas de las que has hecho, que hay algo mal en el mundo, tú no sabes qué es, pero lo sientes, estar muy cerca a despertar a la vida. Hablamos del conocimiento interior, de tratar de tomar conciencia de nuestra identidad y nuestro propósito aquí en la Tierra. Si no sabemos esto, es porque no hemos tenido la oportunidad de mirar en nuestro interior y experimentar la verdadera naturaleza de nuestro ser. Hay que intentar buscar la espiritualidad y la paz interior a través de la meditación para encontrar respuestas a estos y otros grandes interrogantes en nuestras vidas. La dualidad cerebro-mente y la física cuántica. Observemos el siguiente cuadro y enfoquémonos en la dualidad cerebro-mente. El cerebro hace parte de la materia y la mente de la energía.
Gracias a esta unión podemos percibir dos realidades. Una, que la física cuántica llama la realidad de la ilusión, que es el mundo de la materia tal como lo conocemos, y la otra que es la realidad verdadera, el mundo real, la energía infinita, que hace que todo exista y mantiene la creación. De esta forma podemos entender que la realidad de la ilusión se percibe por las conexiones eléctricas que interpreta el cerebro. Los físicos cuánticos dicen que la materia es ilusión, ya que el núcleo del átomo es vacío. Por otra parte, la realidad verdadera es una energía vital que formó el universo y lo mantiene, es la responsable del movimiento de galaxias, planetas, la ley de la gravedad, el magnetismo. Hace que funcione nuestro corazón, permite la respiración, las ideas, etc. No la podemos ver pero sabemos que existe. El punto de unión entre las dos realidades es el átomo. Tiene que haber una relación entre el sueño, la muerte, el macrocosmos y el microcosmos, tomando como punto de enlace entre las dos realidades al átomo. Es increíble la distancia que podemos medir en el exterior y al final darnos cuenta de que no hay movimiento, ni espacio ni tiempo. Solo la nada infinita o fuente inagotable de vida. La mayoría de las personas interpretan su realidad influenciados por el temor y el dolor debido a la programación de miedo, a la que están acostumbrados. La mente procesa esa información y de ahí nacen muchas de las enfermedades que sufre la mente. La ignorancia, las mentiras, las ideologías falsas hacen que la mente no evolucione, y por el contrario sucumba bajo una esclavitud física y mental. El cerebro busca sobrevivir porque estamos en la ilusión o reflejo de la realidad verdadera. Lo que mucha gente no entiende es que la verdad trae libertad, y de esta manera empezamos a tener autoconciencia de la realidad real. Si el cerebro interpretara bien la verdadera realidad, no pensaría en sobrevivir todo el tiempo, sino en evolucionar y disfrutar todo a su alrededor. Capítulo 3. La neuroespiritualidad. El lóbulo frontal podría ser la clave de un portal que nos llevara a una realidad diferente desconectada de la dualidad del conocimiento bien y el mal. René Descartes diseñó un gráfico explicando la función de la glándula pineal. Los místicos y el esoterismo hablan de un tercer ojo que es capaz de ver más allá de lo que ven los ojos físicos. Se cree que Nostradamus desarrolló esta habilidad de clarividencia y hoy la ciencia le dio una explicación científica. El Dr. Rick Strassman expuso que la glándula pineal causa gran sensibilidad a la luz. También es la responsable de liberar DMT o dimetiltriptamina, alcaloide que puede ser secretado en grandes cantidades en el momento del nacimiento y la muerte. Si esto es verdad, sería posible deducir que Adán y Eva sí experimentaron una muerte espiritual cuando se conectaron con la dualidad del bien y el mal. Conservaron sus cuerpos físicos pero su percepción espiritual de la realidad superior se perdió en la interpretación que le dieron a la dualidad, o sea, esta realidad de la ilusión. El cerebro produce la espiritualidad y, cuando decimos que el cerebro produce la espiritualidad, no estamos hablando de que el cerebro cree el deseo de buscar algún dios de cualquier religión. Cuando decimos que el cerebro produce la espiritualidad, estamos hablando de que el ser humano busca la forma de conectarse a esa energía divina que mueve el universo y que hace que sus dos órganos motores, que son el corazón y el cerebro, funcionen, como funciona también la ley de la gravedad, el magnetismo y lo que le da vida al universo. Neuroespiritualidad. Busca encontrar la fuente de la espiritualidad, clave para el desarrollo de las religiones del mundo. Los seres humanos tenemos partículas de energía que son compatibles o se conectan con la energía divina que formó y mantiene el universo. Uno de los puntos clave es definir a qué le llamamos Dios, eso es lo que determina una creencia religiosa, motiva a las personas a investigar o a rechazar a Dios. Dependiendo de la percepción que la gente tenga de Dios, asimismo interpretará la realidad. La neurociencia no busca a Dios en el cerebro. Pero la neuroteología investiga las reacciones que tienen las neuronas durante las experiencias religiosas. Cuando un líder religioso dice que habla con Dios, ¿en realidad lo hace? ¿Dónde se da esta conversación en el cerebro? ¿Y a qué le llama Dios este líder religioso? Estímulos religiosos activan las mismas zonas del cerebro. La actividad cerebral casi no tiene que ver con nosotros. Se dice que el 90% de la energía del cerebro no tiene nada que ver contigo. Hay una cantidad de energía del cerebro que no sabemos qué se hace ni a dónde se va.
En los últimos años los científicos que investigan el cerebro han cambiado la forma de interpretar el mismo. Durante mucho tiempo pensamos que el cerebro utilizaba la mayoría de energía interpretando la realidad y asimilando nuestro entorno y que durante el sueño consumíamos menos energía en el cerebro, pero estábamos equivocados. Experimentos de neuroimagen han demostrado que el cerebro tiene una alta actividad durante el sueño. Las actividades que menos consumen energía en el cerebro son caminar, leer, hacer ejercicio y lo que se hace durante el día. Estas solo consumen el 5% de energía. La energía restante los científicos la denominan modo red por defecto. Hay una gran cantidad de energía que no sabemos cómo se procesa en el cerebro, pero los científicos la llaman energía cerebral oscura. Es como si esa energía escondida alimentara a otro ser que está viviendo dentro de nosotros de manera inconsciente. Las neuronas crean una corriente eléctrica. La corriente eléctrica del cerebro crea un campo magnético, este puede ser medido fuera de la cabeza. Investigaciones recientes han demostrado que la epilepsia se focaliza en los lóbulos frontales de los pacientes, y que es una hiperactivación de los patrones neuronales. Cuando mentimos hacemos que nuestro cerebro trabaje el doble, pero lo peor es que las mentiras, al igual que las palabras, el cerebro las traduce como imágenes falsas, estas crean una realidad diferente y real. La carga cognitiva de las mentiras es grande, activa grandes áreas en el cerebro. Cuando creemos en una ideología falsa y la practicamos, la actividad cerebral crece, aumenta el flujo sanguíneo en el cerebro y el oxígeno en la sangre crece. Las áreas que más se ven implicadas en este proceso son el lóbulo frontal, lóbulo temporal y el lóbulo límbico. Cuando una persona es sugestionada mediante creencias inventadas por hombres, experimenta estados alterados de la conciencia, aumenta la percepción espacio-temporal, sensación de pérdida del tiempo-espacio, gritos, aullidos, risa repentina, llanto. La mayoría de estas experiencias se manifiestan en el lóbulo temporal. El neurocientífico Michael Persinger hizo experimentos con un casco de motocicleta para realizar descargas eléctricas al cual llamaron el casco de Dios. Con una mentira se puede llegar muy lejos, pero sin esperanzas de volver. Alexander Pope. La dopamina y las experiencias religiosas. El neurotransmisor dopamina se disemina por una red no muy grande en el cerebro. A diferencia de otras redes de neurotransmisores, sin embargo, actúa en áreas importantes para algunas de las más altas facultades cognitivas del lóbulo frontal. Fred Prebick, basándose en parte en el trabajo de Peter Bruegger, consideró que los niveles de dopamina en el cerebro pueden estar relacionados con las llamadas experiencias religiosas, lo que llevaría a una persona a convertirse a una religión, teniendo en cuenta que para que esta situación se dé, se necesita creencias, práctica y experiencias. Una de las leyes universales nos habla sobre causa y efecto o acción y reacción. Para saber qué religiones nos dará buenos resultados solo se puede medir en los comportamientos y la conducta que muestra el creyente con sus actos en cualquier entorno. Un punto de controversia entre la ciencia y la religión es el conocimiento que tenemos de Dios. Cuando el hombre apareció en la Tierra, su creador le proporcionó en su anatomía cerebral la libre elección. El hombre puede elegir creer en cualquier ideología o creencia religiosa independientemente de ser cierta o no. Las personas que practican creencias religiosas inventadas por hombres son las que están más cargadas de contenido de mentira y error, y es por eso que las personas que de alguna manera creen o practican tales creencias son vulnerables a sufrir enfermedades mentales. Se ha demostrado que las personas que tienen creencias espirituales sanas, relacionadas con la meditación, que no muestran fanatismo, que se concentran en su verdadero ser interior, tienen una vida mental más sana, tienen una percepción de la realidad más equilibrada y centrada que las personas que se dejan llevar por el fanatismo. El bien y el mal, la puerta dimensional a la realidad. Vamos a suponer por un momento que solo existen dos universos, uno donde todo es blanco lleno de luz y armonía y es la esencia de la energía pura, y el otro es este, el que conocemos, más oscuridad que luz, influenciado por la dualidad, y es solo un reflejo del otro. Desde el punto de vista de la física cuántica y la religión, estamos en el mundo de la ilusión. Las escrituras empiezan con el relato de la creación, diciendo que en el comienzo todo era oscuridad, y Dios creó la luz y vio que era buena, y la separó de la oscuridad. A la luz le llamó día y a la oscuridad noche.
Pero más adelante, cuando se habla de la creación de los seres humanos, se supone que tienen unas características especiales, y una de ellas es que no conocían la dualidad del bien y el mal. Si seguimos la mirada de la física cuántica, entenderemos que la electricidad neuronal es la que forma esta realidad colectiva en el cerebro, con el argumento de que todo en este universo está formado por átomos y que el núcleo del átomo es vacío. Si esto es verdad, todo lo que interpreta el cerebro es una ilusión. Esto nos muestra algo importante. Dios le dijo a los primeros seres humanos que si comían, o se conectaban, en una interpretación más profunda, del árbol del conocimiento del bien y el mal morirían. Finalmente fueron lanzados del paraíso pero continuaron con vida. ¿A qué se refería Dios con la palabra morirán? A una desconexión, o a estar en otra realidad paralela a la del paraíso. Independiente de que sea verdad o no, la neurociencia nos dice que si el 80% de la humanidad cree que este relato es verdadero, se crea una conciencia colectiva que lo hace realidad en este mundo. Tenemos una mente dual, llena de verdad y error, bien y mal, todo mezclado. Si esto no es la locura, ¿qué lo es? Aparte de la dualidad que tiene que experimentar la mente, el entorno está rodeado de dualidad. Y vivimos en un mundo donde predomina la mentira. Observemos por un momento cuántas capas de mentira cubren la mente humana. 1. Vive en el mundo de la ilusión. 2. Está influenciada por el concepto de bien y mal con todo lo que esto implica. 3. Es bombardeada constantemente con ideologías o creencias religiosas que no son verdaderas, sino creaciones de hombres y su contenido no es real o verdadero. 4. Utilizamos máscaras ante la sociedad para esconder nuestras debilidades. 5. La creación de falsos ídolos como cantantes, deportistas, actores, etc. Esto constituye la raíz de todos los males en cuanto a las enfermedades que sufre la mente. Estamos hablando de 5 campos de energía influenciados por la mentira y sin embargo hay una teoría que dice que al cerebro no le interesa la verdad sino sobrevivir. Tiene que buscar la sobrevivencia todo el tiempo, ya que está en una prisión con 5 capas de seguridad. Estamos en una época donde vivimos rodeados de los grandes adelantos de la tecnología, la ciencia, la medicina y la industria. Gracias a esto podemos decir que vivimos en un mundo más civilizado. Muchos filósofos, psicólogos y científicos esperaban que con estos grandes avances en la humanidad las ideologías religiosas creadas por hombres de alguna manera se fueran extinguiendo hasta desaparecer. Pero contrario a esto, la religiosidad ha venido en aumento de una manera exagerada en todos los rincones del mundo. Como es sabido, existen más de 3000 religiones. Por esta razón los científicos se han encargado de estudiar los fenómenos religiosos por medio de la neurociencia, para poder dar respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Cómo se produce la espiritualidad en el cerebro? ¿Cómo funcionan las neuronas ante las diferentes creencias y prácticas religiosas? ¿Fue el hombre diseñado para creer en Dios? Estas y otras preguntas nos están ayudando a entender y diferenciar términos como religiosidad y espiritualidad. La mayoría de experimentos realizados en el campo de la neurobiología y la neuroespiritualidad han permitido tener una percepción más profunda del Creador. Nos están mostrando los peligros que traen algunas creencias religiosas y cómo éstas afectan a la mente, ocasionando trastornos de personalidad, bipolaridad, manías, fobias y en el peor de los casos esclavitud física y mental, ya que una voluntad que ha sido doblegada por una creencia es vulnerable a cualquier ideología. La neurociencia espiritual o neuroteología estudia la reacción química que producen las neuronas frente a la subjetividad espiritual que presenta una persona ante una creencia en un ser superior. Algunos neurocientíficos hablan de un substrato neuronal, el conjunto de las estructuras del cerebro que subyace en los comportamientos específicos o estados psicológicos, y dicen que el cerebro está diseñado para la espiritualidad. La neuroteología plantea una nueva forma de ver o sentir a Dios. El cerebro experimentaría la existencia de Dios en los sustratos del sistema límbico, en la parte más profunda del cerebro, la cual está asociada a las emociones, en el hipocampo. Se dice que las personas espirituales que experimentan una conexión con Dios en su cerebro han activado neurotransmisores de Dios. Esto hace que tengan una experiencia y una percepción de la vida muy diferente.
Por lo general son personas alegres, sanas, más positivas.